es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Hola, les saludo en el nombre del Señor. Contento, feliz de poder entregarle una palabra a cada uno de ustedes. Atento a lo que el Señor está hablando en nuestra vida, y les comparto más mis pensamientos a través de este espacio que le llamamos mi devocional. Estamos hablando en estos días, hemos estado hablando de lo que son los fundamentos de un cristiano. El saber y el conocer cuáles son nuestras bases, cuáles son nuestras creencias, en qué creemos, es necesario para poder tener un caminar victorioso dentro de nuestra vida espiritual, partiendo de la base que al convertirnos a Cristo, ¿cierto?, a quien agradamos es al Señor, nuestro Dios. No tenemos que agradar a nadie más, sino que agradar a nuestro Dios. Y si fallamos, le estamos fallando a Él, no le fallamos a nadie más. Y es más terrible fallarle a Él. A veces prometimos cosas que no cumplimos. Y una de las cosas que el Señor dice: más vale que no prometas y no cumplas. ¿Cierto? Entonces más vale, dice el Señor en su palabra, que cuando prometamos algo al Señor, corramos a cumplirlo. Es como conocer entonces quién es nuestro amo, quién es nuestro dueño, quién es nuestro Dios, como lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces vamos a tener un momento de oración para poder continuar en este camino de enseñanzas a la cual el Señor nos dejó. Señor Jesús, estamos delante de su presencia. Queremos, Padre amado, que usted sea guiando nuestras palabras, sea guiando, Señor, cada uno de nuestros dichos. Señor, no quiero ser yo, sino que queremos que tú hables a través de tu palabra a nuestra vida, para buscar, Señor, tu presencia, para andar en tus caminos, Padre Santo, y no desviarnos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los que están escuchando, y te pedimos, Señor, que tú hables a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas que cuesta, y por eso que me gusta a mí el pastor David Olmachea, que dice la verdad y cómo está escrita. Y justamente, digamos, porque hay muchos consiervos que temen decir algunas cosas de la verdad. Es como una ley mordaza que hace unos pocos días atrás se discutió ahí en el Senado y se aprobó como a media, pero uno de los puntos más fuertes era, cierto, incitación al odio, en donde la Biblia también estaba declarada, digamos, como incitación al odio, según lo que vamos a ver algunas palabras que están dice acá, usted la va a conocer. Es importante que usted conozca lo que dice la Biblia con respecto a ciertas cosas que estamos viviendo. Entonces, algunos prefieren callarlo para alcanzar el favor, tal vez, de alguien.
Pero lo importante es que si usted está entregando la palabra, entréguela como corresponde, con la verdad. La palabra es viva y eficaz y más cortante, ¿se recuerdan? Es más cortante que doble espada de 2 filos. Pero lo tiene porque penetra hasta nuestra alma, nos descubre, como lo hemos visto ya en los capítulos anteriores. Pero tenemos que mencionarlo cada vez que tenemos que verlo, porque la palabra de Dios es la que a nosotros nos da sabiduría. Y es aquí en el Salmo 119, donde dice, en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Aquí recordemos que David entregó este Salmo 119, pero especialmente para lo que era la palabra de Dios, en cuanto a guardarla, en cuanto a amarla, en cuanto a obedecerla. Y él aquí declara, cuánto amo tu ley. ¿Cuánto podemos decir eso nosotros cuando leemos la Biblia? ¿Cuántas veces podemos decir nosotros en el día que tengo esa necesidad de buscar a Dios, necesidad de leer la Biblia, porque yo amo esa palabra de Dios? Todo el día es ella mi meditación. Esto me muestra un poco en qué ocupaba su mente el salmista. Y ese es uno de los peligros que nosotros tenemos cuando dejamos nuestra mente divagar, ¿cierto? Comienza a andar de un lado a otro y dejamos que pensamientos que no son de Dios comiencen a estar en nuestra vida y a desviarnos del camino, a desviarnos de lo que somos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Tome el asunto. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y aquí tenemos que hacer una salvedad, dado que nosotros estamos estudiando la Biblia y vamos mucho también al Nuevo Testamento, lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de sus cartas, ¿cierto? David no tenía el Nuevo Testamento porque todavía no se escribía. Y entonces esa palabra que tenía, que era la Torá, era su vida, era su mandamiento, era su testimonio, ¿cierto? Era su forma, ¿cierto?, de buscar sabiduría de lo alto. Entonces, a mayor amor hacia la palabra, mayor sabiduría adquiría para enfrentar la vida. El apóstol Pablo nos comienza a facilitar un poco la vida, porque al él comenzar a predicar dentro de la iglesia, él comienza a vivir en carne propia a los hombres que se iban convirtiendo y a las iglesias que se iban fundando, y también a los problemas que se iban generando a causa de una mala enseñanza. Entonces tuvo que ir enseñando, aclarando, corrigiendo. Muchas veces fue 2 o 3 veces, ¿cierto?, a ciertos lugares para poder corregir, y él les hablaba, digamos, en forma clara y concisa, como nos habló a nosotros. Y vamos a ver ahí en Romanos 12, donde quedamos el capítulo anterior, ¿cierto?, cuando dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí tenemos, ¿cierto? Ahí tenemos una parte clarísima donde nos indica que todo nuestro ser, ¿cierto?, lo ofrezcamos como un sacrificio vivo, santo al Señor. Y vuelvo a recordar que en los sacrificios, antes de ser entregados a los animalitos, antes de entrar al altar, ellos eran sometidos a revisión
para ver si tenía alguna falla, si tenía alguna patita quebrada. Entonces tenía que ser perfecto para hacer el sacrificio. Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros el Señor. Que la palabra nos hace sabios. ¿Para qué? Para adorar al Señor, para agradarle a Él. Si al final nosotros tenemos que agradarle a Él y no agradar a nosotros mismos, no agradar a un hermano o al pastor, tenemos que agradarle a Dios porque Él está mirando nuestro ser. Él está escuchando lo que estamos orando, pero Él está mirando también nuestro corazón. El versículo 2 dice que no se amolden al mundo actual, eso es lo que comentábamos, ¿cierto?, antes de terminar, sino que, digamos, sean transformados por medio de la renovación de su mente. Vemos aquí el salmista que ocupaba su mente en lo que es la palabra. Obviamente, si nosotros ocupamos nuestra mente en la palabra, nuestra mente no va a ser desviada, pero tenemos que constantemente estar renovando los pensamientos, ¿cierto? Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Cuando hablamos de renovación de nuestra mente, porque llegamos, ¿cierto?, a Cristo con una mente, con un lenguaje del reino de las tinieblas. Porque si nosotros, dice la palabra del Señor, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso que habla de nuevo nacimiento. Porque tiene que nacer de cero. Ahora, eso no es una conducta externa. Porque el cambio se produce de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, no porque yo me pongo una corbata, me pongo una Biblia bajo el brazo, y ya soy cristiano. Eso no me muestra nada. Pero sí, el cambio viene de adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo, recordemos que el papel importante del Espíritu Santo es guiar nuestra vida, consolarnos en nuestro interior. Pero tenemos que tener ese oído espiritual, esa mente renovada para ir escuchando la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Así como David luchaba y le hablaba con el Espíritu Santo y decía: Señor, ¿ganamos esta carrera o no la ganamos? Y él le decía sí o le decía no, de acuerdo a lo que iba a hacer. No se amolden al mundo actual. Es imposible. No hay una relación entre lo que es la luz y las tinieblas. Señores, dice, no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. O sea, no puedo jugar yo a los dos bandos, en nuestras palabras. Usted no puede estar jugando en el mundo y estar jugando también como un cristiano. Entonces, cuando renovamos nuestra mente, dice la palabra del Señor, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero, primero, digamos, el obedecer. Porque el reino de los Dios, el reino de los cielos, es obediencia, sometimiento. Y el reino de Satanás también. Lo que pasa es que usted no lo sabe. Cuando estábamos en el mundo, nos rendíamos ante el mundo. Hacíamos lo que el mundo decía. ¿Y qué es eso? Satanás tiene ordenado todo eso así. ¿Y por qué no debemos entonces amoldarnos al mundo? Y aquí en el versículo 9 el Señor nos da una respuesta clara: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí tenemos la respuesta categórica. Por eso que la importancia de poder conocer nuestro fundamento, en qué creemos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros, quién necesita, a quién tenemos que agradar, es a Dios. Pero ustedes son linaje que ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes nosotros no éramos nada. Después que aceptamos a Cristo, ¿cierto?, pasamos a ser hijos de Dios y pasamos a pertenecer al pueblo de Israel espiritual.
Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y comienza, ¿cierto?, a dar una instrucción en el versículo 11, queridos hermanos, les ruego como a extranjero y peregrino en este mundo. Y ahí nos recuerda que no somos de este mundo, que somos peregrinos aquí en esta tierra, porque no pertenecemos a este mundo. Y eso tiene que tenerlo claro usted. Nosotros somos del linaje real, somos del real sacerdocio, somos del reino de Dios, y no nos vamos a quedar acá, porque aquí estamos construyendo nuestra casa, ¿cierto?, por decirlo, en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se hace lo que Él dice. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Que se aparten, dice, queridos hermanos, apártense de los deseos pecaminosos. No nos vamos, ¿cierto?, por aquellas cosas que nos dejan llevar. Y tal vez no está hablando solamente de lo sexual, aquí está hablando de todo nuestro entorno, ¿cierto? Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida de Cristo, la vida espiritual. Dice, manténgase entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es importante el testimonio de uno. Por eso es importante no jugar a los dos bandos. Aquí somos o no somos. En el versículo 13 nos manda el Señor a someternos por causa del Señor a toda autoridad humana, por causa del Señor, no por mi causa, sino por causa del Señor. A toda autoridad, y hacia el Rey como suprema autoridad. A los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los tontos, la ignorancia de los insensatos. Y esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Ve que importante? Porque nos da sabiduría la palabra del Señor. Nos enseña cómo portarnos en el mundo, cómo estar al frente de alguien. Y por eso que el Espíritu Santo es la clave para que nuestras vidas sean victoriosas en Cristo. Y estas palabras nos siguen enseñando. Como ahí en 2 Corintios 13:5 dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Eso es lo que estamos haciendo ahora, lo estamos poniendo a la prueba, a ver si estamos ahí en la fe. O tenemos que hacer un cambio, tenemos que mejorar, tenemos que restaurar nuestra vida, tenemos que dar un giro, tenemos que renovar nuestra mente. Dice aquí, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A menos de que en verdad no paséis la prueba. 2 Corintios 13:5. Vaya anotando esta cita. Márquela ahí en su Biblia. Apréndesela de memoria. Y cada vez que queramos hacer algo. 1 Pedro 5, 15, 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Se da cuenta que no somos nosotros, es la palabra la que está viendo. Por eso que la palabra dice que es más es como una espada de doble filo. No améis al mundo. Anótalo ahí, 1 Pedro 5, capítulo 15 y 16. Ni las cosas que están en el mundo. Esto significa su contenido completo, lo que el mundo nos está ofreciendo. No creamos al mundo.
Y si alguno ama al mundo, si alguno se siente, digamos, con la tendencia de ir más al mundo que obedecer las enseñanzas, los preceptos de nuestro Señor, tenemos que examinarnos, como dice Corintios 13:5. Examinemos a nosotros mismos. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿por qué está diciendo el Señor acá? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y todos sabemos, digamos, quién es el padre del mundo. Por eso no nos equivoquemos, queridos, queridas. No nos equivoquemos en a veces apañar cosas del mundo que son manifiestas las obras del mundo. A veces luchamos luchamos por alguna causa y la causa nuestra es la causa de Cristo, porque Cristo murió en la cruz a nosotros para darnos vida eterna. Él es nuestro líder. Él es nuestro amo, nuestro Señor, a quien le debemos toda honra, toda gloria, a quien levantamos en alto, a quien le debemos nuestra vida. Él es el Señor. En 1 Corintios 6, 9, 10, y que con esto ya se nos fue el tiempo, vamos a ir concluyendo. Anótelo, 1 Corintios 6, 9, 10. Y es muy claro. Se lo voy a leer en la versión, nueva versión internacional, NBI. Y dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si esto incita al odio, queridos hermanos, prepárese. Si esto incita al odio, prepárese. Porque ahora tendremos que pasar tal vez o pagando multa. Si usted tiene más de 50 millones para pagar una multa por declarar este versículo, prepárese para ir a la cárcel, porque eso es lo que pretende la ley Mordaza. Se arregló en algunos puntos. Y yo no puedo quitar esto de la Biblia para darle gusto a este grupo de personas que está puesta por Satanás allí. Más buscar primero el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero esto no lo podemos sacar. Esto está aquí. Lo puso el Señor y lo puso por algo, y por algo lo está diciendo. No entrarán. Ay, si usted dice se arrepiente, bueno, es otra cosa. Pero aquí nosotros estamos para decirle la verdad. Usted no puede decir, digamos, a un adúltero o a un pervertido sexual: no te preocupes, Dios te ama también y tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro que lo tiene. Pero aquí está diciendo que no entrarán, no van a heredar el reino de Dios. Y yo no puedo ir en discusión con la ley de Dios. Por eso, queridos, en estos tiempos que estamos difíciles, que tal vez tendremos que enfrentar más adelante mucha injusticia de parte de la justicia, es necesario que usted se afirme en la fe y el fundamento de Cristo. Afirmémonos todos en la fe, en los fundamentos que nos hacen un cristiano. Entonces allí nos van a preguntar: ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Qué andaba ahí hablando el otro día? ¿Que no debemos adorar ídolos? Mira, estás
te voy a hacer una demanda porque estás faltando a la ley. Eso no está permitido por la ley de asilo. Y en fin, esto yo me recuerdo mucho tiempo, muchos años atrás, cuando estaba con mi pastor Barbarino Barrios, 10, 15 años atrás, él ya estaba predicando estas cosas que están sucediendo en este momento, en nuestro país. Así que, hermano, prepárese. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esté cercano. Agrademos a Dios, agrademos al Señor. Usted no agrada al hombre, agrademos al Señor. Obedezcamos al Señor, porque eso es bueno. Obedecer es mejor que los sacrificios, dice la palabra del Señor. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedezcamos. Si Él no quiere ofrenda de nosotros, si acaso lo hemos obedecido, no le interesa que le entreguemos una ofrendita, que le entreguemos, que lo levantemos temprano, que estemos orando, si no estamos obedeciendo. Aquí lo primero es obedecer. La palabra, el centro de la palabra de Dios es la obediencia. Y en contraoposición de esto es la rebelión. Y ahí están las dos fuerzas que están peleando en estos momentos. Entonces, usted tiene que examinarse, como dice 2 Corintios 13:5, para ver si estamos en la fe. Si en verdad a lo mejor no podemos pasar la prueba. Dice aquí 2 Corintios 13:5. Léalo, búsquelo. Y mañana vamos, en el próximo capítulo vamos a continuar con este tema y vamos a ir viendo otros versículos más que debemos aprender y que están en la ley y que no lo podemos sacar de la Biblia, y que la Biblia cuando pasa a ser ilegal tenemos que aprenderla tal vez de memoria, y esas cosas son las que tenemos que agradar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.